final. Al inicio, Pero, no al final. bueno, genial todo. Bueno, hola Juan, bienvenidos a todos y a todas. Y bueno, les estaba comentando que hoy vamos a trabajar sobre este tema de los niños desatentos e hiperactivos, que parece ser un tema muy candente en este momento, que a todos se les ha ocurrido empezar a hablar de nuevo del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, y además planteando como que hay más de estos trastornos ahora en medio de la pandemia, lo cual es realmente, digamos, muy Preocupante, llamativo. sí. ¿Eh? Y preocupante ese Claro, punto de vista. terrible, porque además es absurdo, digamos, justo en un momento en el cual, si algo está demostrado, es la incidencia de lo social en la construcción subjetiva, justo ahora se les ocurre plantear que los chicos, por alguna cuestión biológica o por el estilo, están más movedizos y desatentos. Yo digo que todos estamos movedizos y desatentos. Bueno, pero algo que habíamos pensado con Juan es contarles un poco cómo venimos trabajando hace muchos años con este tema. En realidad, hace, no sé, 15, 20 años que venimos hablando del tema y escribiendo sobre el tema, y en realidad es a partir de este tema y de cómo nos preocupó la patologización y la medicalización de la infancia, sobre todo en relación a los niños diagnosticados de esta manera, que son medicalizados, que empezamos a reunirnos, a hablar entre nosotros, y se armó primero el consenso, un consenso en relación al supuesto déficit de atención, pues es un supuesto déficit de atención con o sin hiperactividad, que fue firmado por miles de profesionales de acá y del resto del mundo, y constituimos el Fórum Infancias, que en un principio se llamó Fórum ADD. Claro, y me acuerdo que en las primeras reuniones que firmábamos el consenso y nos reunimos y vos dijiste, bueno, me invitaste y charlamos y dijimos, bueno, es que hay que hacer algo más que este consenso, ¿no? Fue como una sensación compartida de que, bueno, habíamos hecho un gran paso al firmar un documento que se oponía a algo que venía en auge, que yo definiría el ADD, el TDAH como un gran seductor. O sea, estamos combatiendo con un gran seductor porque es una formulación absolutamente atractiva para describir y englobar un conjunto de rasgos propios de los chicos de hoy y mucho más en condiciones particulares. El pediatra con el que hablaba el otro día, Enrique Orchaski, me comentaba la cantidad de chicos con tics faciales que hay en este momento. ¿Y que hay una epidemia de Gilles de la Tourette? No, hay horas y horas frente a las pantallas. Entonces, me parece que estamos en una situación, una lucha difícil, porque el ADD, me acuerdo de esa otra propaganda que se sacaba un chico una etiqueta de ADD y decía abajo niño, porque describe muy bien muchas cosas de los niños y entonces, bueno, entra como por la variante. No quiero interrumpir tu relato histórico porque venías bien, así que sigámoslo y yo después le agrego otra cosa. No, no, donde iba es que en realidad, digamos, empezamos por eso, empezamos intentando armar, bueno, que ya armamos, un documento en el cual participaron diferentes profesionales, entre ellos, por ejemplo, Silvia Bleichmer, y que escribiendo ese documento fuimos contactándonos con mucha gente con las cuales estábamos de acuerdo, insisto, gente de aquí y gente de otros países. Ese documento está a disposición de todos en la página web del Fórum y está con todas las firmas. Y yo creo que es muy importante poder ir pensando esto, como justamente cómo a veces se construye
una especie de, hay un armado en donde cuestiones que hoy en día los vemos más que nunca, se dan como que los niños no atiendan, los niños se muevan mucho, etcétera, etcétera, terminan teniendo un nombre y siendo englobados y suponiendo que eso es una enfermedad, no algo que nos está contando algo que pasa, sino que eso es una enfermedad. Bueno, cuando pudimos ponernos así, cuando entramos a charlar y éramos muchos los que pensábamos así, armamos el fórum, que insisto, en un principio fue el fórum ADD, después nos dimos cuenta de que eran muchas las patologías inventadas y que teníamos entonces que pensar en las infancias en general, y hoy diría en las infancias y en las adolescencias, y ya no solo en esto. Lo que es muy llamativo es que en este momento, que es un momento histórico particular, difícil, donde los chicos están atendiendo a múltiples cosas, donde están aprendiendo cantidad de cuestiones y donde cuando se dice que es un año perdido, yo insisto en que no es ningún año perdido, que es un año en donde han tenido pobres que aprender todas las Otras normas cosas. del... Además, nada más que el hecho de tener que salir a la calle con barbijo, no poder abrazarse con los otros, con los amigos, no poder hacer lo que se les da la gana, lavarse las manos a cada rato y esperar para todo, ha sido un aprendizaje enorme. Arriba de eso pretendimos que estén horas y horas o leyendo o haciendo tarea o frente a pantallas de colegio, digamos, las otras pantallas les gustan, no, pero las pantallas con clases. ¿Qué es esto de que tienen que... Y entonces si están desatentos, si se trepan por todos lados porque no tienen la posibilidad de andar corriendo, abrazándose y tirándose por el piso con los Trepándose amigos. un árbol. Exactamente, si no pueden hacer esas cosas, bueno, es lógico que se muevan desaforadamente en las casas. Entonces, me parece que esto es algo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que pensar, y la idea hoy es justamente ir pensando todas estas cuestiones y por qué y cómo esto se confunde tanto, por qué y cómo tantos chiquitos vienen siendo diagnosticados, medicados, medicalizados en realidad, y con situaciones muy difíciles para la vida, Sí, realmente. me Sí, gustaría enganchar esto que decías de la patología inventada. No la llaman enfermedad, la llaman trastorno, bueno. Pero esto hay algo del inicio, porque yo estaba haciendo la residencia, de esto hace ya siglos, y estaba de moda en ese momento lo que se llamaba la disfunción cerebral mínima o lesión cerebral mínima, que después devino en trastorno por déficit de atención. Y esa lesión o disfunción cerebral mínima, que describía a chicos inquietos, hiperactivos, impulsivos, desatentos, se basaba en un supuesto defecto electroencefalográfico. En ese momento no había resonancia magnética, ese defecto, entre comillas, encefalográfico era lo que se llamaba ipsarritmia, una serie de ondas raras. Muy poco tiempo después se descubrió que esa mal llamada ipsarritmia era un defecto o un efecto de técnica. Quiero decir, desde el comienzo hubo un grado de invención en relación a esta problemática, que yo me acuerdo que DCM era disfunción cerebral mínima, y yo había hecho un juego de palabras que decía que era confusión diagnóstica máxima, porque, digamos, llevaba como rápidamente, además, al camino del estimulante, ¿no? Que ya sería como otro de los temas que tenemos que probablemente tomar en cuenta, ¿no? Pero ahí tenemos ya desde el comienzo algo que viene como mal planteado. Y sobre todo, una cosa más digo, porque viste que nosotros hablamos de nombres impropios, Giselle habla de diagnósticos que deben escribirse con lápiz. Yo creo que estas cosas ni con lápiz deben escribirse, porque además creo que es una diferencia que nos importa hacer. Este tipo de descripciones no son diagnósticos para nosotros, sino son efectos de una clasificación. Entonces, estas ni siquiera con lápiz. Pero
el asunto del nombre impropio tiene que ver con que se llama, como vos bien decías, déficit, cuando en realidad es una medida desde el espectador, por así decir, desde el receptor. No me presta su atención, no me da pelota al adulto, maestro, docente, padre. Y eso es leído en términos cuantitativos. Y eso se homologa, obviamente, a un déficit de dopamina. Es una ecuación facilísima y muy seductora. Y no en términos cualitativos, que sería un poco lo que vos estabas intentando describir. ¿Dónde está la atención de los chicos? ¿A qué atienden los que no atienden al colegio, al maestro, ¿no? Me parece que ese enfoque, pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo, es una clave del abordaje del problema. Y totalmente, además porque esto de a qué atienden, yo pensaba, bueno, por un lado quiero retomar algo que dijiste, que es el tema de los diagnósticos, porque es cierto, diagnosticar es otra cosa. Nosotros sabemos que hacer diagnósticos no es poner carteles. Diagnosticar es ver cuáles son las conflictivas, ver cuáles son las determinaciones, porque si no sería como diagnosticar algo así como decir un chico tiene fiebre y entonces es fiebroso, algo por el estilo, digamos. Porque, digamos, sí, eso no es un diagnóstico, el diagnóstico es qué es lo que produce la fiebre. Acá es lo mismo, digamos, el diagnóstico sería qué es lo que está produciendo esta situación y además, muchas veces, por ejemplo, lo que está pasando, si uno toma lo que está pasando ahora, me parece que es muy claro que en esta situación los niños tienen que estar muy atentos, están muy atentos, no porque tengan que estarlo, pero inevitablemente, como todos, están muy atentos a lo que pasa con la pandemia. Están muy atentos a toda la información que reciben. Les resulta difícil todo esto. En medio de eso que resulta tan difícil, bueno, ¿por qué van a tener que atender a lo que otros quieren que atiendan cuando no entra dentro de sus preocupaciones? Yo digo que siempre los chicos a algo atienden, todos atendemos a algo. Es más, en este momento son muchos los adultos a los que les cuesta leer y que mirar películas es más fácil. Es más fácil, claro. Entonces, bueno, pero los chicos pueden estar atentos a millones de otras cosas. Un chico dentro de un grado puede estar atento a lo que hacen los compañeros, a quién quiere la maestra, a los ruidos que aparecen desde otro lado. No necesariamente tiene que atender, uno querría que atienda lo que la maestra dice, pero eso es lo que queremos los adultos. Y por ahí el chico está en otra sintonía y en realidad le preocupan otras cosas. Entonces, en ese sentido, uno lo primero que tendría que ver es a qué están atentos, porque todos estamos atentos a algo. Y sí, por ejemplo, solo este breve, No, sí. si la atención es algo que se presta, como estamos diciendo, y como siempre hay algo a lo que está localizada, hay que revisar las condiciones de un préstamo. O sea, ¿a quién le va a prestar un chico? Digamos, si yo veo a un tipo con cara de mafioso que me quiere vender un auto, yo no se lo voy a comprar, no le voy a prestar mi atención ni mi dinero a ese. Los chicos no encuentran, me parece, y este es el problema nuclear, que ese préstamo se les devuelva algo que les interesaría. Entonces, el habla del maestro, el discurso del padre, empiezan a perder, frente a otros discursos, porque creo que ese es el contexto, una pérdida de interés. Solo esto te cuento para reforzar y si dejamos el tema del contexto más fuerte. Mira, acabo de leer un estudio de una universidad americana de un tipo Brown que se llama Ruff, el tipo Ruff. Estudió a 800 familias Amish. La secta Amish es una secta que no ve en la televisión, que vive en el campo. Durante años no hubo ni un solo caso que sea posible de ser diagnosticado como ADD o TDAH. 800 familias. Muchas de esas familias, a posteriori, y otras,
van a vivir la ciudad y abandonan la secta. En muchas de esas familias se detectan casos de chicos con ADD o TDAH, ¿no? Ahí tenés como lo que redondearía el pensar lo determinante que es el contexto, que es lo que vos estabas diciendo, ¿no? Yo creo que hay varias cosas del contexto. Esto que vos decís, los chicos están desde muy chiquitos sujetos a estímulos fuertes. Yo digo que los sometemos a estímulos fuertes, luminosos, luces fuertes, ruidos fuertes, sonidos, música. Uno no encuentra juguetes para bebés que no tengan, pero muchísimas cosas, así tipo que se muevan solos y que de repente hagan cosas solos. Todo eso me parece que evidentemente lleva a que un chico entra a la escuela y se encuentra con una maestra y un pizarrón, le han cambiado el tipo de estímulos totalmente. Han cambiado absolutamente los estímulos allí y tiene que estar atento a estímulos muy diferentes a los que ha estado durante su primera infancia. Esto también incide, pero además incide el que estamos en una sociedad en la cual muchas veces los adultos estamos desatentos de los chicos, hacia los chicos. Muchas veces, digamos que a los adultos nos cuesta poder, perdón, si acá dicen que hay que silenciar micrófonos porque se escuchan ruidos de fondo. Muchas veces me parece que a los chicos lo que les resulta muy difícil, les cuesta un montón, es justamente poder centrarse en algo, porque además los adultos muchas veces no han centrado la mirada sobre ellos, porque estamos en un mundo que nos reclama 20.000 cosas a la vez. Entonces, bueno. Mira, tal cual, hay una consulta de una nena, yo le he comentado el otro día, 2 años, que como síntoma tiene, derivada por una pediatra, autoestimulación cuasi erótica, 2 años en el piso, momentos de 6, 7, 8 veces por día que duran como 10 o 15 minutos. Charlando con los papás, buena gente, muy preocupados, pero cada uno sintiendo que la chica les ocupó un lugar en la vida que ellos no estaban dispuestos a entregar. La frase clave para charlar este tema fue: por momentos nos tiene alquilados, ¿no? Entonces yo le decía, pero si los tiene alquilados, ustedes no son propios. Ella no se puede apropiar de ustedes. ¿Y cuál es la manifestación que acompaña este movimiento de la nena? Agarrar a la mamá y pellizcarla cuando la tiene cerca, hasta lastimarla. Bueno, uno de los múltiples ejemplos donde a partir de poder pensar esto, y estos padres con muchas posibilidades de reflexión, desaparece el síntoma de la nena. De 6 o 7 veces por día, la nena estaba en camino a ser diagnosticada como protoautista, porque bueno, mira, se autoestimula, se encierra, habla poco, ¿no? Y bastó esto como para, por supuesto, este contexto sí ayudó. Entonces, lo que vos decís es clave, el prestarles atención. Nosotros no se la prestamos y después querés que la presten. Sí, no es negocio para los chicos. Pero además me parece que la otra cuestión que es muy importante en todo esto es pensar que cuando un niñito se mueve mucho, lo que está es contándonos algo de lo que le pasa. O sea, no es que se mueven, primero los chicos se mueven y tienen que moverse. Digamos, yo siempre digo que los chicos aprenden moviéndose, los chicos piensan moviéndose, los chicos chiquitos necesitan que se los deje en movimiento. Es disparatado esto de hacerlos estar mucho tiempo sentados. Pero entonces,
cuando un niño se mueve como sin rumbo y realmente, digamos, se choca contra las paredes y no puede parar ni un minuto, ¿qué es lo que podemos, digamos, qué es lo que podemos pensar? ¿Cómo podemos ayudarlo? Primero de todo, pensar qué es lo que les pasa, pensar que esto que él hace es como un modo de hablar, un modo de decirnos lo que le está pasando, que no es que es eso lo que le pasa. El problema no es que se mueva, el problema es que muestra lo que le pasa moviéndose. Me parece que esto es clave. Y bueno, pero Merlí, vos te acordás que reflotó en una de sus primeras clases cómo empezó a aprender la humanidad. Y él recordaba a los presocráticos que eran los peripatéticos, que solo podían discutir y charlar de filosofía caminando. Entonces, ¿qué hubiera pasado si los hubieran obligado a sentarse en un banco de madera y quedarse ahí? A lo mejor nos hubiéramos perdido una enorme parte de la filosofía. Seguro, seguro. Yo creo que por eso que es importantísimo todo este tema de pensar, bueno, a ver, si nos están diciendo algo moviéndose, preguntémonos qué nos están diciendo. Y pueden ser cosas muy distintas. Hay chicos que yo creo que en este momento, y esto es clave, me parece que muchísimos niños muestran la angustia que sienten por esta situación y el terror a la muerte, moviéndose desaforadamente. Porque además es muy difícil para ellos esta cuestión de todo el, digamos, como toda la cuestión del movimiento vedado de alguna manera, porque no pueden hacer lo que hacían habitualmente. Pero además están muy angustiados, están sufriendo un montón. Yo insisto en esto de que realmente los chicos no le están pasando bien, porque el fantasma de la muerte está, y para ellos tiene bastante que ver con la quietud. O sea que si se engancha esto, mucho más se van a mover. Y entonces, esto es ahora. Y otra cosa es que también se engancha ahora, es que cuando, ¿te acordás que François Dolto decía que la hiperactividad es el electroshock de las madres pobres, la hiperactividad de los hijos? O sea que los chicos lo que hacen es como a la madre depresiva, la madre que está deprimida, no tiene tratamiento, entonces, digamos, los sacude, y y en realidad en ese sentido, digamos, Serían como un despertador. tienen como un despertador. Claro, que es Sí. lo que muchos niños hacen, muchos, con todo esto de frente a la depresión de los padres, y hay mucha gente deprimida en esta situación que es tan difícil. Obvio. Tratan de hacer algo para... Mirá, yo recuerdo un chiquito me acuerdo el nombre y todo, no lo voy a decir, pero de 11 años que a partir de un cuadro de depresión de la madre dejó de hablar. Y la mamá decía en la consulta que este chico era un ruido, que hacía ruido. Estando yo me habrás escuchado hablar del programa del zoológico, que estábamos jugando en un tobogán. Y este pibe se paraba en la boca del tobogán, era un tobogán de esos de tubo, ¿no? Que se tenían los pibes que zambullir dentro del tobogán. Entonces, a cada chico que se iba a tirar por el tobogán, a cada uno de sus compañeritos, él le decía algo en voz baja. Y yo no sabía lo que le decía. Entonces me acerco y le escucho. ¿Y qué le decía? En sus pocas palabras. No te vas a suicidar, ¿no? Una frase que uno diría completamente sacada de contexto. Sí. Pero mirá la angustia de ese pibe por la situación de su mamá, que efectivamente, tal como describías, estaba deprimida, tirada en su cama, que al pibe lo llevó a dejar de hablar y meta a hacer ruido, ¿no? O sea que es indudable que todo esto es una determinación fuertísima, se inscribe de una manera terrible. Frente a eso, por ejemplo, tenemos un cartel que yo me acuerdo que se hizo popular en miles de versiones en Estados Unidos, que decía:
mucho más fácil, so much easier than parenting, mucho más fácil que ser padres, o podía ser que teaching, mucho más fácil que enseñar, 2 puntos Ritalina, ¿no? O sea, la pregunta entonces, ya que estábamos hablando de la desatención de los padres, es, un amigo dice, es el único medicamento que se le da a los chicos y produce efecto en los padres, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para cambiar esta ecuación en donde la atención no puede ser pensada como déficit y la Ritalina cual mundo feliz? ¿Por qué? Porque en estos años, del 2006, que se vendían 4.7 millones de dólares de Ritalina o de todo el conjunto por año, al 2020 que se van a vender en total 17 millones de dólares, se cuadruplicó 4 veces, ¿no? Es como el soma del mundo feliz, ¿no? Tómate uno de estos y se te van a dar los sentimientos desagradables y cualquier dispersión de tu atención. Es para seguirlo retomando, pero me parece que hay un combo en todo esto que estamos juntando, en donde la medicación entra como una especie de lubricante social. Como el alcohol es un lubricante social para la timidez, esto es un lubricante, como llama un psicólogo americano, un esteroide cognitivo. Pero esteroide no solo porque hace atender, sino porque hace interesar. Que eso es lo que están descubriendo ahora. Que básicamente el metilfenidato lo que crea es interés. No atención, sino interés. ¿Qué es lo que falta? Claro, pero que por otro lado, digamos, me parece que hay dos cuestiones ahí, porque por un lado yo querría aclarar una cosa, porque nosotros decíamos, bueno, la desatención de los padres, pero en realidad, a ver, yo insisto, no es culpa de los padres tampoco Exacto. esto. Estamos en un mundo en el cual es muy difícil tener muchas veces tiempo para atender a otros. Esto es así. Digamos, estamos en un mundo muy acelerado, el mundo es hiperactivo, digamos, nos exigen hiperactividad y por ahí son padres que hacen 1000 cosas al mismo tiempo. Y ahora, además, con la pandemia se quedó clarísimo porque tienen que trabajar en su casa, ser maestros, limpiar la casa, hacer todo, todo, todo. Y la verdad es que, bueno, seguro que no van a poder todo. Y menos poder como trabajar, digamos, o menos poder ellos como eh, estar demasiado atentos a ese niño. Además con la cabeza puesta en qué es lo que va pasando. Y esto pasa todo el tiempo, no es solo ahora con la pandemia. Entonces, no tiene que ver con los padres. Y por otro lado, tiene que ver con los padres, pero no, digamos, con una sociedad que fuerza también a los adultos de determinada manera. La otra cuestión es que, es esto que vos decías de la medicación, yo lo que me he encontrado es que los niños que son medicados quedan como desvitalizados. Y esto siempre me preocupó mucho, y es angustiante cuando uno los ve, porque niños que eran muy vitales, me acuerdo un chiquito que, bueno, en la escuela lo que decían era 10 años, es molesto, porque era esos niños que tocaban al de adelante, al de atrás, movía las piernas, se le caían los objetos del pupitre, esas cosas. Pero yo decía, entonces lo medicaron. Bueno, después los padres le sacaron la medicación, pero cuando yo lo conocí, que estaba medicado, el niño no hablaba casi, estaba como caído. Realmente era muy, muy, muy angustiante todo verlo. Y los padres mismos lo trajeron porque decían, realmente es muy, muy, muy difícil ver cómo de un niño que por ahí era excesivamente movedizo o que estaba todo el tiempo en esto de molestando a los otros, molestando entre comillas, yo digo que los chicos siempre rompen la paz de los sepulcros, siempre. Si uno quiere tener una casa tranquila, mejor que no haya niños en esa casa, porque si no, digamos, los niños tiran la casa abajo y mueven todo y todo esto. Pero este era especialmente así. Entonces, si un niño es así, eso no implica que haya que medicarlo. Fue toda una lucha inclusive con la escuela esto, porque me decían, bueno, pero medicado está más tranquilo, pero no es él. Queda
queda sin energía, sin fuerza vital. Y eso es muy grave en un chico. O por lo menos a mí siempre me preocupan mucho más los niños apáticos que los niños que tiran la casa abajo. Claro, claro. Vos sabés que hay una nota que circuló mucho de reportajes que se le hicieron a chicos, tomando lo que el ejemplo que vos dabas, de que habían estado durante varios años tomando estimulantes. Lo que ellos decían no era, la mayoría decía que estaban más atentos, pero se sentían todos raros. O sea, esto que vos decís, no se sentían ellos mismos de alguna manera. Había un cambio y una cierta extrañeza. Y lo que también me parece que vale la pena anotar en esta línea que estamos llevando es que muchos chicos, muchos años medicados, con un medicamento que tiene como una función, no vamos a entrar en complejidades, que es liberar un neurotransmisor, que es la dopamina, y que justamente, que se supone que está en falta, y que justamente está en exceso en cuadros graves de desorganización. Entonces, vienen chicos que, yo digo, con la roña bajo la alfombra, medicados durante varios años, donde sus manifestaciones no han sido tomadas en cuenta o leídas de otra manera, ese movimiento, esa inquietud, bueno, de a qué corresponde, dónde viene, dónde surge, eso es aplacado. Viene la pubertad, inicia la adolescencia y todo se descalabra y se descalabra mal. Entonces le empiezan a dar antipsicóticos a esos chicos, que justamente hacen el efecto contrario. Entonces, y cuando le preguntas a quienes le dan y esto no puede tener que ver con, no, es otra cosa, es otro cuadro, es otra comorbilidad, ¿no? Es como un corte en la historia absoluto. Y esto creo que es así, es roña bajo la alfombra durante muchos años, sin ser escuchados, sin ser atendidos en su modo particular de decir, que como vos decís, por ahí pasa por el movimiento, por ahí pasa por expresiones que no son la explicación adulta, y bueno, y ahí después viene un descalabro mucho más importante. Sí, seguro. Y además, la otra confusión que hay es suponer muchas veces que toda dificultad de aprendizaje es por falta de atención. Recién que vos hablabas de los niños, de distintos niños, me hiciste acordar de un chiquito, también de 10 años, que un día me dijo algo que me pareció genial, porque yo lo había visto una primera vez y le había hecho preguntas, y él me decía por qué yo le preguntaba, y yo le dije, porque si yo no te pregunto, no sé de qué se trata, digamos, no sé qué te pasa, si vos no me contás. Entonces, cuando yo, digamos, viene la vez siguiente, como vivía lejos, venía cada tanto, y me cuenta que dejó de tomar la medicación, había venido medicado. Entonces yo le pregunto, ¿y cómo le va ahora? Y entonces me contesta, no, ahora hago lo que vos me dijiste. Y yo pensé, ¿yo qué le dije? Si yo no le dije nada de que tenía que hacer él. Y entonces me dice, pregunto, dice, ¿por qué antes? Dice, yo atendía, pero lo que la maestra decía me pasaba por acá. Como que en realidad lo que hacía era casi la pose de atender, digamos, estaba atento, que en realidad implicaba, estaba quieto y mirando a la maestra, pero no escuchaba efectivamente lo que la maestra decía. Y de hecho tenía fracaso escolar tras fracaso escolar. Y me dice, y ahora, dice, me hago el esfuerzo de atender, y como no entiendo, pregunto. Claro, muchas veces es más molesto un chico que pregunta o uno calladito, pero en realidad lo que había tomado era lo que yo había hecho, que era preguntarle. Y entonces había tomado como que esa era la cuestión o la indicación, sí, pero además había podido diferenciar atención de aprendizaje, Claro, lo cual me parecía genial, porque digo, hay muchos pensadores que no diferencian esto, y en realidad muchas veces se confunde y la gente piensa que cualquier dificultad de comprensión o cualquier dificultad de la escuela
es por falta de atención. Y esto Claro. es serio. Y bueno, creo que ahí está la diferencia clave entre atender y entender, digamos, no, eh, ayer me entero de que un chico con enormes limitaciones intelectuales que yo atendí de chiquito y que sigue teniendo un cuadro de lo que se llama ahora disabilidades intelectuales, un retraso madurativo leve o moderado, le están dando Ritalina a pasto para ver si así entienden la escuela, ¿no? Y lo que yo suelo decir es que, claro, si uno no entiende, ¿cómo va a atender? Entonces, No, si eso es yo, seguro. yo me hago siempre la metáfora de que si un chico no tiene perchas donde colgar la ropa, saberes que le dan, para acomodar los estantes, cajoncitos, y tiene que meter todo eso hecho un bollo adentro de un placar como los placares adolescentes, no, no va a poder, no va a poder, porque requiere como una estructuración previa para ir acomodando eso. Y eso se logra, por ejemplo, preguntando, ¿no? ¿Y esto dónde lo pongo? ¿Y esto cómo va? ¿No? ¿Y esto en qué cajoncito hay? Y si no tengo el cajón, ¿qué hago? Digo, me parece que ahí hay un punto muy fuerte en donde la dificultad para la comprensión obviamente lleva a la desatención, pero además hay muchos ya trabajos que señalan, y esto lo hemos comentado en algunas reuniones, que efectivamente durante algún tiempo una medicación puede hacer que el chico atienda o, como vos decís, parezca que atienda. Pero a largo plazo, la comparación entre lo que han aprendido, el aprendizaje a largo plazo, no hay cambios significativos. O sea que termina siendo, como yo lo llamo, Exacto. una cosmética del comportamiento, digamos, porque el chico cosméticamente está más quietito, ¿no? Está como, hay un capítulo de Simpson que es divertidísimo, que yo lo he pasado en algunas charlas y clases, que es espolvorean unos ratoncitos y los ratoncitos se quedan así mirando al ratón maestra. Claro, no entienden nada, pero están quietitos ahí. Bueno, esa cosmética es a lo que apunta muchas veces. Un uso, digamos, ahí sí me meto en mi terreno, poco ético de la psicofarmacología. Porque, así como vos decías bien, no se trata de que nosotros ahora digamos, no es la biología, son los padres, como pasó con el autismo. De ninguna manera nosotros entendemos cuando hablamos de contexto, de que estamos hablando de todos. Todos estamos tomados por un contexto, bueno, con un montón de situaciones, la figura del consumidor, la del ciudadano, el consumo de la tecnología, bla, 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 eso nos afecta a todos. Entonces, eso no se puede, digamos, soslayar. Eh, pero bueno, ahí se me colgó lo que te iba a decir, que era relativo a, bueno, dejémoslo y seguí vos y yo ahora lo voy a Está rebobinar. bien. No, no, me parece que, digamos, lo que vos estás planteando es, me parece, que tiene que ver con esto de que tenemos que pensar la articulación en todo caso, o sea, sin negar la biología, como cuando uno dice, bueno, no es por Claro, genética, están todas las investigaciones epigenéticas que demuestran que la genética solo no marca nada, que en realidad es la genética más el ambiente y todos los otros elementos. Y en realidad yo creo que es muy importante esto de pensar permanentemente en el sufrimiento infantil y no patologizarlo. Porque una cosa es que una persona sufra y otra cosa es que sea un trastorno. Cuando se dice que los niños son un trastorno, estamos en problemas. Acá alguien preguntaba, leí al pasar una de las cosas y decía, bueno, pero además de cuestionar esto, ¿qué hacemos? Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es escuchar a los niños y entonces que cuando vienen con un niño planteando esta cuestión de, no, porque es demasiado inquieto y entonces necesita medicación o cosas por el estilo, eh, bueno, a mí no me vienen como soy psicóloga, necesita medicación, pero sí pero a mí coloquia por sí. ahí, a vos sí, pero muchas veces me preguntan, y pero entonces lo que necesitará será que bueno, todas estas cosas, el tema es ubicar
al niño y a los padres como alguien a quien digamos, como que les está pasando algo. Y con el niño escucharlo, pero escucharlo de la manera en que los niños pueden hablar, que muchas veces no es con palabras, inclusive a veces es con actos. Entonces, cuando los niños hablan y cuentan, si nosotros los podemos escuchar, podemos ir haciendo que transformen la impulsividad en juego, el movimiento, así, ese movimiento impulsivo en historias, en juegos, en relatos, que pueda pasarse a simbolizar lo no simbolizable, que lo que no se puede decir, lo indecible, pase a ser decible. Todas estas cosas podemos ir haciéndolas, trabajando con ellos y también ayudando a padres y a maestros a que vayan como ubicándose en que un niño es un niño, no es un robot, no tiene Claro. que responder tipo máquina. Menos tipo máquina. Mirá, me hiciste acordar la anécdota esa que cuenta Ken Robinson de la nena que se la contó a él la mamá lleva a la nena al neurólogo, el neurólogo ve que la nena se mueve mucho y la nena era efectivamente muy movediza. Y entonces, pero él sospecha de que es una nena talentosa, tenía 7 años, 8 años, entonces él se va del consultorio, le dice a la mamá, venga, venga conmigo, y deja puesta música, y se retira del consultorio, y los dos miran así como chusmeando a ver qué hacía la nena, y la nena se pone a bailar. Entonces él le dice a la mamá, ve señora, su hija no es hiperactiva ni hiperkinética, su hija es bailarina. ¿Y quién era esta niña? Es Giant Lane, se llama, que es la coreógrafa de Cats. O sea, quiero decir, de vuelta, como los peripatéticos, si la hubieras medicado, nos hubiéramos perdido de varias obras. Respecto a la medicación, lo que yo sí quería decir, y se me trabó el asunto, es que no, así como no estamos poniendo digamos, la acusación de ninguna manera en padres, porque la cosa pasa por cómo estamos todos tomados. Tampoco hacemos un anatema, yo no lo hago, de la medicación, sí de la medicalización, porque muchas veces la medicalización lo que supone es esto que es el cartel. Todo va más fácil con Ritalina y mucho más con las ganancias que brinda. Muy distinto es analizar el nivel de sufrimiento tolerable por un chico y ver, bueno, en qué medida puede ser que esté demasiado angustiado, delirando, alucinado, digamos. Pero la mayor parte de los chicos que vienen en consulta por supuestamente trastornos de la atención, yo los subdivido en dos grupos. Hay algunos a los que realmente, digamos, indudablemente no tienen que estar medicados, y yo he sacado pero, montones de metilfenidatos y buscado alternativas, por supuesto, de creatividad, de interés y de tratamiento cuando es necesario. Y después están los otros, los que son muy graves y los que llama la atención su inquietud o su hiperactividad, pero ahí tenemos una actividad muchas veces desorganizada, cuadros serios que a lo mejor requieren otro tipo de abordaje, incluso otro tipo de medicación, y no esa que justamente termina agravándolo. Entonces, se trata de una cuestión de criterio, no de una guerra blanco-negro. Lo mismo ocurre en relación a los padres. Me parece que el Fórum es uno de los primeros que ha logrado poner en relación estas problemáticas infantiles con el contexto y con algunos ejes muy importantes del contexto social, epocal, que nos atraviesan a todos y ha permitido, por lo menos a mí, creo que a todos nos permite abordar el trabajo con los padres de una manera no culpabilizante, ¿no? Porque en algún momento el psicoanálisis tuvo un poquito de, digamos, porque yo digo que como gusano en el fruto del psicoanálisis se quedó muchas veces con la noción de causa y buscar la causa y la causa y la causa y una causa. Entonces, si no es la genética, son los padres, no. Y acá no hay una causa, ¿no? Hay un montón. Y como vos recordabas, esta frase para mí muy buena de Cornell cuando dice el genoma humano está humanizado. Entonces, aunque podamos descubrir en el futuro situaciones de los genes que a lo mejor afectan a algo,
pero no, esa no va a ser la causa. Porque eso va a estar en relación con otro montón, entrelazado con otro montón de otras cosas. Sí, hay siempre multideterminación y además me parece que, por eso creo que cuando desde el psicoanálisis se culpabiliza a los padres, yo creo que es como que se está traicionando la misma teoría psicoanalítica, porque la teoría psicoanalítica plantea de que todos estamos escindidos, todos estamos marcados por deseos y prohibiciones inconscientes, pero además que cada niño va a procesar lo que le llega del modo en que pueda. Si no, nos estamos olvidando de, digamos, decimos, sociedad, padres, biología, pero además está el niño, que hace lo que puede con esto que todo que le llega. Y por otro lado, me parece que algo, digamos, como muy importante en esto de lo que vos planteabas, de la medicación y la medicalización, que son dos cosas distintas, es que hasta tal punto el supuesto trastorno por déficit de atención es una bolsa de gatos, hasta tal punto que a mí por lo menos me han llegado, y a vos me imagino que lo mismo o más, son chicos están en graves crisis, pero graves crisis de estructuración psíquica, con padecimientos terribles, hasta chicos inquietos como este que yo decía, que aparecía como molesto, y que en realidad todo lo que molestaba era que tocaba cosas, se le caían los útiles, esas cosas. Digamos que de ninguna manera se puede plantear esto como una situación difícil, grave o cosa por el estilo, digamos. Y por otro lado, sí he visto un niño que se golpeaba la cabeza y también estaba medicado como TDAH. O sea que era, digamos, yo creo que toda la gama y distintas situaciones, todos metidos en una misma bolsa, todos con el mismo tratamiento, sin tomar en cuenta la singularidad de cada uno y sin poder escucharlos. Y esto es grave. Sí, absolutamente, porque además ahí, como decís, termina siendo efectivamente una bolsa de gatos que está favorecida porque, y en eso hay una responsabilidad de la psiquiatría americana que en sus reformulaciones de los manuales ha hecho como desaparecer prácticamente cuadros como la neurosis infantil para hacerse en trastornos de ansiedad, los cuadros borderline en la infancia no existen más, las psicosis infantiles como tales no aparecen. Me parece. Entonces hay un montón de chicos que bollan, por así decir, en busca de un diagnóstico que no está. Y entonces es una bolsa de gatos para poner, porque claro, muchos de esos chicos son inquietos, hiperactivos, atentos. Está estudiado, por ejemplo, que en los estudios que intentan sobre la neurobiología, precisar cuáles son los circuitos que tienen que ver con la desatención, con la inquietud, y se pueden precisar más o menos algunos de esos circuitos, pero lo que no se puede es separar que, por ejemplo, el circuito que tiene que ver con la hiperactividad conecta con 5 o 6 cuadros diferentes. La desatención, la manía, la psicosis, la esquizofrenia, quiero decir, no hay una especificidad de los circuitos, así como de ninguna manera hay una especificidad de la genética, porque lo que primero se hace cuando intentan englobar, dice, no, porque hay familias que tienen TDAH, entonces eso es genético. No me diga, ¿y cómo es que ha clasificado estas familias como teniendo TDAH? Y bueno, porque son inquietos, desatentos y hiperactivos. Ah, qué bonito. Y entonces si tengo una familia de inquietos, desatentos, ¿cómo van a salir los hijos? Y probablemente de inquietos, desatentos y hiperactivos. En fin, hay una especie de simplificación que yo creo que merece una lectura que incluya esto que vos estás diciendo de diversas maneras, que es una mirada subjetivante, que hay intervenciones subjetivantes. Es una mirada que toma en cuenta la subjetividad anclada en la época e intervenciones que teniendo en cuenta eso no sean meramente instrumentales, no sean meramente reeducativas, porque eso sabemos que es pan para hoy y hambre para mañana. Que sean intervenciones que tomen en cuenta, bueno, que las dificultades de los chicos se van asentando a lo largo de bastante tiempo, a veces lleva tiempo modificarlas, pero que las soluciones rápidas, como dice Eco,
digamos, para todo problema complejo hay una sola solución sencilla que es la equivocada. Entonces, hay siempre que tener frente a un problema complejo como es este, porque es un problema complejo, por algo el Fórum ADD se ancló ahí, porque lo vimos como digamos, un indicador, no me sale la palabra exactamente, un indicador de que algo socialmente estaba pasando y que se expresaba en esa lectura que hacíamos de las dificultades de los chicos, ¿no? Y creo que a partir de ahí pudimos desarrollar un montón la posibilidad, y de ahí del TD a todo lo que fueron los síndromes que llevó a definir la ecuación niños o síndromes, ¿no? Sí, que además en realidad lo que está pasando es eso. Se tiende a etiquetar niños permanentemente en lugar de escucharlos, en lugar de dejar que desplieguen lo que les pasa y que los ayudemos. Y también, porque alguien ponía, hay que escuchar a los padres y ninguna duda, hay que escuchar también muchísimo a los padres y hay que trabajar un montón con los padres. Y hay que trabajar un montón con los padres porque evidentemente los padres están muy angustiados, los padres tampoco saben qué hacer con todo esto, pero los padres también se alivian mucho cuando son escuchados y cuando hay alguien que les plantea que no es que ese niño va a ser así para siempre, sino que ayudándolo, ese niño va a ir cambiando. Porque la trampa de todo esto es que cuando se plantea que un niño es TDAH, pues trastorno por déficit de atención, todo esto, lo que muchas veces se dice la DD, digamos, se supone que ese niño nació así, va a ser así toda su vida y va a requerir tratamiento de por siempre y que tiene dificultades para siempre. Y esto no es así. Niños y adolescentes son personas en vías de transformación, van cambiando. Y esto es fundamental. Y yo creo que inclusive, porque también había alguna pregunta sobre las escuelas, a mí me parece que todos, la sociedad, las escuelas, los padres, todos tenemos que ponernos a pensar qué niños estamos criando que después los tratamos de encasillar, de etiquetar y no los soportamos. Digamos, qué es lo que nos pasa y cómo adecuarnos nosotros a esos niños y no pretender que los niños, por eso digo, sean tipo robots o esos niños todos ordenaditos y prolijitos que se adecúen al mundo tal cual está. Quizás Sí, además toda la pandemia muestra que mejor cambiar el mundo, ¿no? claro. Que Además, otras cosas. eso que decía, estamos entre lo que decía Peter Pan, que yo traje algunas veces, esto que decía, bueno, no sé si has visto el mapa, decía el de la mente de un niño, hay médicos que dibujan mapas de la mente, de algunas partes de ti, pero es muy difícil trazar el mapa de la mente de un niño porque no solo es confusa, sino que gira sin cesar. Obviamente el niño es un factor de cambio, como decías, ¿no? Por supuesto que requiere de adultos que no le den todos los gustos. O sea, ahí si no, ahí perderíamos ese rol muy Seguro. importante que es la situación parental, que es la de la asimetría y cómo en todo caso son los padres los responsables de establecer ciertas pautas, límites y demás. Creo que la palabra límites nos llevaría a una interesantísima discusión sobre la construcción Sobre esto de lo sería casi ético, otra ¿no? charla. Claro, Sí. otra charla sobre la construcción de una ética, no tanto de la moral del límite, ¿no? Pero bueno, que evidentemente ahí hay una función parental ineludible, ineludible y necesaria, y es entendible cuando nosotros vemos, y los hemos visto en varias situaciones, padres pidiendo por leyes, padres pidiendo porque se sienten desprotegidos, porque el sistema global no aloja todas las problemáticas y ellos muchas veces de absoluta buena fe creen que buscando una ley y tratando de asegurar de esa manera para sus hijos una atención, bueno, van a estar haciendo algo positivo y en realidad hay un camino minado por ese lado, porque sabemos que la creación de leyes por patologías termina como refrendando una cantidad de nombres incorrectos, impropios, que después caen sobre los chicos, etiquetándolos
y, digamos, echando luz sobre algo, como que visibilizando, concientizando, se termina siendo oscuridad sobre las verdaderas determinaciones que habría que analizar, que como discutíamos la otra vez con la gente de la legislatura, qué bueno sería poder tener un día de niños sin etiquetas, ¿no? De niños, y eso no quiere decir que haya niños sin sufrimiento, claro que lo hay. El asunto es qué hacemos nosotros para dar cabida, alojamiento y elaboración a ese sufrimiento, y no cosmetizarlo, plum, y que todo parezca que funciona bien, como decía, como Mundo Feliz, donde todos estaban así, no como autómatas, no como robots, pero ahí andaban, ¿no? Juan, vamos a tener que ir dejando porque temo que si no se corte. Se va a cortar, veo la hora, sí. Bueno, Quiero pasar entonces, un aviso que me dieron de la comisión sí, de adolescentes, que el 29 de octubre es la subcomisión de adolescentes del Fondo Infancia SCA va a presentar una presentación que es Voces y Sentires de los Adolescentes de Hoy, a cargo de Viviana Malti y Alejandra Ruibal. Era eso también lo que vos tenías para... Era lo que quería decir, y puede ser muy interesante. Los invitamos a todos que estén nuevamente, porque realmente van a contar en aquello en lo que vienen trabajando, y digamos los encuentros con adolescentes, o sea que bueno, realmente creo que puede ser muy importante que ese encuentro. Bueno, propongo que nos despidamos antes que se nos corte la transmisión, agradeciendo a quienes nos hayan tenido la vela y escuchado, y esperando que les haya sido útil, y el foro continuará con sus emisiones. Bueno, chau Juan y chau a todos, y muchas gracias por estar, a todos. Así es, hasta prontito. Hasta pronto.